Vamos a la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de Marcos. Como bien les decía, es una seguidilla de sermones que tienen que ver con personajes secundarios del Evangelio de Marcos. Personajes secundarios. No se habla mucho de ellos. A veces no conocemos ni siquiera su nombre. Pero tienen mucho que decir. Mucho que compartir, mucho que decirnos a nosotros y enseñarnos. Del que vamos a hablar hoy día es de un centurión. ¿Saben lo que es un centurión? ¿Se imaginan lo que es un centurión? Es un soldado romano, ¿cierto? Está dentro de la gama de los oficiales del ejército romano. Él no es una persona pagada, no es un mercenario. Él es una persona, es un romano que ha sido enseñado desde joven para servir al imperio. ¿Ok? Es una persona preparada, es una persona que ha estado en la guerra, es una persona que no se deja impresionar fácilmente un centurión. No es una persona temerosa. Su trabajo incluso puede llegar a ser desagradable, puede llegar a ser cruel. Y es de este centurión del cual vamos a hablar hoy día. Yo le voy a pedir, si usted tiene Biblia, puede abrirla, si tiene teléfono, puede encenderlo, y si no, solamente nos sigue desde acá. Marcos capítulo 15, vamos a leer desde el verso 33 al verso 41. Voy a volver a repetir. Marcos 15, verso 33 al 41. Versión que hemos escogido, Nueva Versión Internacional, NDI. Dice así en el nombre del Señor. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Eloi, Eloi, lama sabactán, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una vara y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y de José, y también estaba Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Hasta ahí, ¿verdad? Habían subido y habían estado compartiendo con Jesús en Jerusalén. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Háblanos a través de tu palabra. Queremos aprender de ti. Señor, lo que tenga que decirnos este centurión, Señor, que podamos recibirlo. Lo que podamos ver a través de esta lectura, de esta narración, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente esté apercibida para guardarla, pero también para compartirla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, al Señor lo pedimos. Amén. Amén. Entonces tenemos una escena. Ustedes ya pueden imaginarse cuál es la escena. Jesús está crucificado. Aún no muere. Aún no muere. Él está crucificado. Atrás quedó el relato cuando lo ayudan a llevar la cruz. Atrás está el relato cuando vemos que aquí le ofrecen vinagre, pero anteriormente ya le habían ofrecido. Porque eso hacían con los condenados. Le ofrecían vinagre, una mezcla de vinagre, para que ellos pudieran, en alguna forma, resistir el dolor.
¿ya? Era una especie de calmante lo que le daban. Pero esta es la escena. A Jesús lo tienen crucificado. Junto a él no estaba solo. Junto a él habían dos personajes más. Eran dos ladrones. Uno a su derecha, mi derecha, otro a su izquierda. Había multitud porque el lugar donde lo crucificaron estaba fuera de la ciudad, pero no muy lejos. Entonces siempre había tránsito en aquel lugar. Era un espectáculo. Realmente era un espectáculo ver a estas personas crucificadas. Jesús no fue el primero, tampoco fue el último. Fue uno más de los que murieron crucificados. Por eso yo les decía que el tema del centurión era su trabajo. El tema del centurión no deja de ser. Él estaba acostumbrado a ver morir gente. Él estaba acostumbrado a torturar gente. Era el trabajo de los soldados romanos. También quedó atrás el tema, ¿cierto?, de los latigazos que le dieron al Señor. Esos latigazos que desgarraron sus carnes, sus nervios. Muchos dicen que Jesús debería haber muerto incluso con esos latigazos, porque eran latigazos, eran crueles. Algunos estudiosos nos dicen, la Biblia no lo relata, pero que también quiero que también lo podamos comprender de esta forma. Los estudiosos dicen que se ganaba un soldado a cada lado del imputado, del culpable, del que estaba en juicio. Y cada uno de ellos le daba latigazos. Los primeros eran dolorosos, pero a medida que iban aumentando en número y en intensidad, muy pocos podían sobrevivir a esa tortura. Muy pocos. Por eso yo quiero que usted pueda imaginarse esta imagen, hermano, esta escena. Porque cuando uno la entiende, también puede entender el sacrificio de Cristo. Cuando uno, ¿cierto?, no pasa por alto su dolor, la soledad por la cual pasó el Señor. Recuerden que Él estaba completamente solo. Algunas mujeres lo miraban desde, dice la lectura, desde lejos. Pero él estaba solo, quedó solo incluso desde ya la oración del huerto de Getsemaní. Retrocediendo un poco en la lectura. Él ya estaba solo. Él necesitaba que oraran con él. ¿Y qué pasó con los apóstoles? Con los discípulos se quedaron dormidos. Él ya estaba solo. Cuando lo tomaron preso, él ya quedó solo completamente. Porque todos huyeron. Aquí en la crucifixión, el Señor continúa en soledad. Llega un momento, volviendo a la escena de Jesús en la cruz, llega un momento en que su soledad se vuelve extrema. La Biblia dice que Él lanza un fuerte grito, un grito desesperado, un grito que muestra lo solo, lo humillado y lo cargado de pecado que estaba en ese momento, hermanos, su vida. Y eran los pecados no solamente de ellos, eran también los nuestros. Hubo un momento, hubo un instante donde Jesús quedó completamente, pero completamente solo. Y Él en ese momento lanza un grito desesperado. Padre, ¿por qué me has desamparado? Esto nos muestra, ¿cierto?, la desesperación de este Galileo, la desesperación de este Señor, de este Cordero inmolado, que estaba en ese momento sufriendo la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Lamentablemente, los que lo escuchan no entienden lo que está diciendo.
No lo entienden. Ellos dicen, está llamando a Elías. Otros se burlaban. Otros se burlaban. Bueno, si eres hijo de Dios, como tanto lo decías, baja de esa cruz y sálvate a ti mismo. Salvaste a muchos, ayudaste a muchos. Ayúdate a ti mismo. Baja de esa cruz. Y se burlaban de él. No lograban entender la imagen. Pasa algo extraño en este momento. Pasa algo extraño. La Biblia dice que hay un momento de oscuridad. Todo se vuelve tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y saben, yo quiero detenerme aquí un momento, porque cuando uno lee el relato, uno podría darse cuenta de que el reino del enemigo podría haber pensado también por un instante de que había ganado la batalla. El Jesús, el Mesías sufriente, no va a cumplir su propósito, que es salvar a todo el mundo. No lo va a cumplir. Está muriendo, se está desangrando. Sus fuerzas se le van. Hay tinieblas. Parece que el momento es propicio para pensar esto, de que todo se está yendo a la basura y que el imperio, el reino del maligno va repuntando a la victoria. La escena es dantesca. Todos los que ven, aún así, no entienden lo que está pasando. Las mujeres, seguramente las que lo acompañaban, lloran y miran desde lejos. Los discípulos, por ningún lado, no lo nombra. El evangelista no los nombra. Solamente les da un lugar privilegiado a las mujeres, a los que siguieron siempre al Señor. Así que benditas mujeres que están, ¿cierto?, llamadas a seguir al Señor. Siéntanse bendecidas de ustedes, mujeres, porque el evangelista les da un lugar de privilegio. No así a los 12, pero sí, a través de este sermón, queremos nombrar a otro fuera de los 12, que sí vio todo esto y que sí pudo entender todo lo que estaba pasando. Un gentil, un romano, uno que no es del pueblo, uno que no es judío, uno que no es parte de los 12, pero que está ahí, a los pies de la cruz. Por eso también el título, quisimos nombrarlo así de alguna forma, el soldado que se rindió ante una cruz. No era una cosa que él no hubiera visto antes. Lo vuelvo a repetir. Él estaba acostumbrado a ver estos espectáculos. Eran parte de su trabajo. ¿Qué hace cambiar a este centurión? ¿Qué hace que él pueda entender lo que está pasando? ¿Qué ocurre en ese instante cuando Jesús está crucificado y aún no muere? ¿Qué hace que él cambie de opinión? Y algo también, y lo quiero decir de esta forma, cambie también en su corazón. Porque él dijo algo que cambió su vida y también ojalá cambie la nuestra. Dice que cuando Jesús expiró, él muere, lanza otro grito, ¿verdad? Podríamos decir que son 2 gritos que salen de la boca del Señor. Cuando él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y luego cuando él ya expira, entrega su espíritu, entrega su vida. Y él muere, dice que lanza otro grito. Eso para el centurión era algo
que lo descolocó. Ningún crucificado, seguramente, nunca logró reunir las fuerzas para hacer algo así. Pero este Jesús era distinto. Después de haber sido azotado, después de haber sido golpeado, después de haber derramado sangre a través de todo ese martirio de los latigazos, aún tiene fuerzas para lanzar un grito, y nosotros podríamos decir, es un grito de dolor, de angustia. Yo quiero pensarlo de otra forma, que ese último grito del Señor fue un grito de victoria. De victoria a la soledad que estaba viviendo en ese momento. Un grito de victoria por el dolor que él estaba pasando. Un grito de victoria porque en él, en su vida, en su cuerpo, en todo su ser, estaba el peso de todo el pecado, de todo el mundo, de todas las generaciones, de todas las edades. Y aún así, el Señor tuvo la fuerza para lanzar un último grito. Y yo lo quiero pensar de esta forma. Un grito de victoria. 3 días después, no lo voy a decir yo en este sermón, porque queda seguramente un último sermón. Pero 3 días después, vemos que esa victoria se concreta completamente a través de la resurrección. Sin duda, todo hace parecer de que es todo lo contrario, de que este sufriente, de que este cordero inmolado en esa cruz, todo acabó ahí. Todos los sueños de los apóstoles, de todos aquellos que le escucharon, de todos aquellos que le vieron, de todos aquellos que volcaron sus esperanzas en él, viéndolo sufrir, viéndolo morir como un delincuente, todas esas esperanzas seguramente se esfumaron de ellos. Muchos regresaron a las redes, como algunos de los apóstoles, regresaron a sus casas, ya no había nada más que hacer. Pero yo creo que el Señor, a través de ese grito, fue un grito de victoria. Estoy solo. Me siento abandonado incluso por mi padre. Fue un instante. Incluso algunos dicen que la mejor traducción para me has desamparado debería ser me has defraudado. Como sea, el Señor hubo un instante en que él se sintió completamente solo. Pero aquí quiero también que podamos compartir lo que el centurión vio. Muchos se fueron desesperanzados, a muchos, ¿cierto?, la esperanza de un mejor futuro se les esfumó. Pero a este centurión le ocurrió todo lo contrario. Él, al ver toda esta escena, él dice que cuando Jesús expiró, él dijo algo importante. Él dice, al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Esta expresión no es algo nuevo tampoco, no es algo nuevo. Lo que dice el centurión no lo dice él por primera vez. También a través de la lectura del evangelista de Marcos podemos ver este tipo de exclamaciones, ¿cierto? Por ejemplo, los demonios en la sinagoga de Capernaum también le dijeron al Señor, tú, el santo, vienes a atormentarnos. Y el Señor los hizo callar. También en otra lectura, ahí mismo en Marcos, el demonio del hombre de Gerasa. También, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Calla, le dice el Señor. Cállate y sal de este hombre. Entonces esa expresión, la expresión de que él era hijo de Dios, de que él era alguien distinto, diferente, no es algo nuevo en el Evangelio. Tenemos a Bartimeo.
Bartimeo, si bien, cuando escuchamos la prédica, no entendía mucho qué estaba pasando, pero no se equivocaba cuando le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces la expresión, el evangelista nos está mostrando de que este hombre era alguien distinto. La gente en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. También la expresión Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y tenemos a este centurión. La confesión del centurión es casi tan buena como la confesión de Pedro. Cuando el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy? Y viene Pedro y le dice: no, si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bien has dicho. Bien has dicho, le dijo en esa oportunidad el Señor. Pero este centurión, este gentil, este romano, este soldado, él ve a través de toda esta escena que este hombre era distinto. Que este hombre lo había entregado todo. ¿Saben, hermanos? Yo le digo una cosa. Para poder entender la vida de Cristo, para poder entender el mensaje del evangelista Marcos, para poder entender lo que es la salvación, yo creo que también se hace muy necesario entender a este centurión. Porque es en la muerte de Cristo cuando uno puede entender su vida, sus milagros, por qué Él hizo todo lo que hizo, por qué Él dijo todo lo que dijo en vida. Es ahí que este centurión se da cuenta de todo lo que rodea a Jesús, de todo lo que incumbe al Señor, sus palabras, sus actos, sus milagros, las grandes cosas que Él hizo en sus años de ministerio. No podemos entender la vida de Cristo sin entender esta parte y cómo el evangelista lo presenta. Porque aquí es algo cúlmine a este relato que empezamos con Marco en el inicio. Este es el penúltimo personaje secundario, el penúltimo, en el que podemos ver un gran mensaje. Él dice: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Pero lo dice un hombre que está a los pies de Cristo, que puede escuchar la voz de Cristo. Porque él seguramente, este soldado, y así lo quiero pensar, este soldado escuchó al Señor decir, por ejemplo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, escuchó que oró por él, oró por ellos, oró por nosotros. Quiero pensar que también vio la escena cuando uno de los ladrones, ¿cierto?, le dice: ayúdate a ti, ayúdanos a nosotros, bájanos de la cruz. Y el otro le dice: ¿cómo te atreves a decirle esto? Y le dice al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quiero pensar que este centurión logró escuchar todo esto, logró ver todo esto a los pies de Cristo. Logró escuchar el grito que le lanzó a su Padre hacia el cielo, que él estaba solo y aún así estaba muriendo, estaba dando su vida por todos aquellos que él había amado. Es por eso que cuando uno quiere entender el mensaje de la cruz, a través de este centurión podemos aprender mucho, hermano. Yo le digo una cosa. Lo que hace la diferencia, tal vez, es que estemos cerca de la cruz, no lejos de la cruz.
no mirándola de lejos, sino estando a sus pies. Porque cuando miramos desde lejos, no entendemos lo que Jesús hace. No entendemos ni siquiera lo que Jesús está diciendo. Porque eso pasaba con los que estaban lejos, con los que miraban desde lejos. ¿Qué dijo? ¿Qué está diciendo? ¿A quién está llamando? No entendían nada. Pero el centurión sí logró captar todo. Porque él estaba a los pies de Cristo. ¿Podemos entender esto que estoy tratando de decir? No estemos lejos de la cruz, porque no vamos a lograr escuchar al Señor. No estemos lejos de la cruz, sino que estemos cerca de Él. Si miramos desde lejos, interpretaremos mal sus palabras. Solo tendremos oídos para escuchar las burlas que los demás le hacían. Y también para ver el oprobio de la cual, cierto, Jesús estaba siendo mostrado. No escucharemos la voz de Él rogando por nosotros. El miedo nos invadirá como aquellos que huyeron y no estuvieron junto al Señor. Dejaremos tal vez de confiar si no estamos a los pies de la cruz. Nuestros sueños muchas veces se desvanecen justamente por eso, porque miramos desde lejos, porque a veces no escuchamos las palabras del Señor. No entendemos lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere decir. El miedo nos invadirá. Pero estando cerca, hermanos, lo que hace la diferencia, estando cerca entenderemos mejor esta declaración tan importante que hace el centurión. Una declaración que cambia la vida de este hombre. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Hermanos, así también nosotros entendamos, a través del sacrificio de Cristo, a través de esta escena tan dantesca, que podamos entender que el Señor es el Hijo de Dios, que murió por cada uno de nosotros, que dio su sangre, su vida por cada uno de nosotros. Recuerden que cuando nosotros cenamos, tomamos la Santa Cena, hay algo que nosotros también hacemos, ¿cierto? A través de esta Santa Cena. Recordamos su sacrificio. No es algo de olvidarlo, sino que constantemente en nuestra vida también debemos traerlo a nuestro corazón. Su sacrificio por cada uno de nosotros. Sin duda, la resurrección cambió todo, sin duda. Pero el sacrificio de Cristo, su obra, sus palabras, sus milagros, solo son entendibles en el momento de su muerte. En el momento de su muerte, de su crucifixión. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias. Porque sin duda, a través de tu palabra, tú nos bendices, Señor. Gracias por este gentil, por este varón, por este soldado, a los pies de la cruz. Gracias por su vida, porque sin duda, Señor, esta reflexión a nosotros nos enseña mucho. Gracias, Dios mío, porque entendemos que en tu sufrimiento, Señor, también hay una gran verdad. Entendemos que a través de tu sangre, a través de, Señor, del sufrimiento que te dieron, a través de esos latigazos, a través, Señor, de lo que sufriste, hoy nosotros podemos tener vida eterna, Señor. Gracias porque este centurión nos muestra con aún más claridad de que tú eres verdaderamente, hemos escogido verdaderamente a nuestro Señor. Hemos hecho una buena decisión. Hemos decidido
seguirte a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por el sacrificio. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Dios mío, porque aunque no lo vimos, 3 días más tarde tú completaste, Señor, el plan perfecto de Dios. Gracias, Dios mío. Gracias. Bendice a mis hermanos. Bendice sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.